Sigamos grabando. Entonces, eh, acá me estaban escribiendo las funciones de algunos organelos celulares, ¿cierto? Miren lo que me escriben acá. Por ejemplo, ustedes me van a escribir desde algo que entiendan, ¿listo? Desde algo que entiendan, muchachos. Me escriben acá. La pared celular determina la forma de las células y ofrece resistencia y tensión. Hace falta ahí un montón de cosas porque tanto la pared celular como la membrana van también, además de lo que nos acaban de decir acá, a permitir el, digamos, el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior de la célula. ¿Listo? Miren lo que me dice acá Pinilla. Las mitocondrias se encargan de dar energía a la célula. ¿Cómo se llama ese proceso que hace la mitocondria? ¿Cómo se llama el proceso que hace la mitocondria? Listo, respiración celular. Entonces, ¿qué es la respiración? Ahí ya dieron la respuesta, ahora vamos a definirla. Bien, ¿qué es la respiración? Ay, perdón, dejé habilitado para que rayara. ¿Qué sería la respiración? Bueno, acá Madeleine nos dice, con oxígeno y degradación de glucosa obteniendo energía química. Es cuando la glucosa a partir del oxígeno se empieza a degradar y da energía. ¿En dónde sucede eso? En la mitocondria. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos dibujan la mitocondria. Me escribe acá Murillo, inhalar y exhalar, no. El proceso de respiración es el proceso por el cual nosotros obtenemos energía eh, química, es decir, la energía química es la que nos permite hacer todo lo que nosotros hacemos, ¿listo? Nos permite vivir, eso es, ¿listo? Entonces, miremos la mitocondria, un organelo importante, ¿sí? Me escribían por ahí, profe, el virus del COVID no deja que las personas respiren, lo que hace es dañar las células de los pulmones que permiten que entre oxígeno. Si no entra oxígeno al cuerpo para que llegue a la mitocondria, pues sencillamente nos morimos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el oxígeno tiene que llegar acá. El oxígeno tiene que llegar a esta celulita. ¿Listo? Cuando llega el oxígeno, también llega la glucosa. ¿Listo? Recuerden, la glucosa la obtenemos de nuestras comidas. En el caso de nuestro cuerpo, se va a ir por nuestra sangre hasta llegar a cada una de nuestras células. Entonces llega el oxígeno, ¿cierto? Y llega la glucosa. Entonces, cuando llegan acá a este proceso, empiezan a degradarse, ¿cierto? En estos punticos de acá y se vuelven energía y permiten que la célula se pueda mover. ¿Listo? Que se pueda mover. ¿Listo? Recuerden que ahorita no voy a explicar mucho del virus hasta que entendamos primero cómo funciona una célula. ¿Listo? La pared celular, me escriben acá, es una capa resistente y rígida que soporta el crecimiento. Y las osmóticas, bueno, no te entiendo muy bien con la osmótica, pero sí hace osmosis, ¿listo? Que dice el proceso de osmosis, cuando deja entrar algunas sustancias, principalmente agua, ojo con esto, principalmente agua, a la célula, ¿listo? Esa es la osmosis. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de osmosis muy sencillo en la casa, que es cuando hacen, licúan la fruta para hacer el jugo,
y la ponen en un colador. Ese proceso es de ósmosis cuando se pone en el colador y el líquido pasa y en el colador se retiene la estructura más grande, ¿cierto? Eso se llama ósmosis. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, la función de la mitocondria es hacer la respiración celular. ¿Qué es la respiración? Obtener energía. ¿A partir de qué? De la glucosa. ¿Listo? Eso no se los puede olvidar nunca. Recuerden que respirar no es solo inhalar y exhalar, porque hay microorganismos que también hacen el proceso de respiración y no tienen pulmones, por ejemplo, ¿sí? Pero también respiran porque tienen mitocondrias. ¿Listo? Las plantas también hacen el proceso de respiración y también hacen el proceso de fotosíntesis. Nosotros hacemos nomás el proceso de respiración. ¿Listo? Ahora, vamos a un organelo muy importante, que son los ribosomas. ¿Listo? Entonces, me decían por acá algunos chicos, el ribosoma es el que se encarga de la síntesis de las proteínas. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Mm? Pues resulta que cuando nosotros hablamos de síntesis, estamos hablando de creación. ¿Listo? Creación de proteínas, crea, ahí en el ribosoma es donde se crea. Entonces la importancia del ribosoma radica en que este permite que de una célula se pueda producir, permite que pueda crear otros organelos celulares, ¿m? O proteínas. Por ejemplo, miren acá, muchachos, hay un aminoácido, ¿sí? Miren, a partir del material genético, en este caso no es ADN, sino ARN, pero que pillado el núcleo, eh, y entonces se empiezan a producir los aminoácidos como los que se encontraron. Profe, bueno, esto respecto a la actividad, profe, pregunta, la actividad 3 que dejaste es de acuerdo a la opinión propia o la importancia del cuerpo. No solo la opinión, sino a partir de todo lo que estamos viendo de los organelos celulares, recuerden que eso constituye los tejidos. Nosotros estamos hechos de células. ¿Cómo es que a partir de todo este conocimiento, por ejemplo, yo cómo puedo mejorar la relación entendiendo que la mitocondria hace eso? ¿Cómo podría pasar? A eso me refiero con el cuidado del cuerpo, ¿listo? Chicos, vuelvo y repito, a los que me están hablando eh, del virus, no lo voy a explicar hasta que entendamos bien una, ¿listo? Bueno, Mendoza acá me está escribiendo algunas cosillas. Luego hablamos de ese asunto, mi cielo. ¿Listo? Bien, entonces el ribosoma es fundamental para comprender la reproducción, ¿cierto? Cómo se reproducen las células. Recuerden ustedes cuando veíamos ahorita hace un momento el esquema de los virus, ellos no tenían organelos celulares como si tiene la célula eucariota. Entonces, estos, al carecer de ribosomas, no se pueden reproducir. Una célula sí, ¿sí? Una célula sí. La tarea o las tareas que les he pedido son solo el escrito en Word y listo. Bien, entonces, chicos míos, vamos a ver. Acá
En este ribosoma, la importancia radica en que puede producir estas estructuritas llamadas aminoácidos. Recuerden cuando estábamos hablando de esto, lo que encontraron acá son aminoácidos y esto lo producen los ribosomas. ¿Listo? Y esto lo producen los ribosomas. Entonces es importantísimo tener en cuenta qué es lo que está pasando alrededor. O sea, en ese experimento que hicieron, eh, lograron dar cuenta de una sustancia que se produce al interior de las células. ¿Sí? Me escriben acá, pero gracias al citoplasma completa su actividad el ribosoma. Permite salir por los poros para desarrollar su completa actividad de funcionamiento celular. Claro, recuerda que el citoplasma, sí, el citoplasma, si nosotros miramos acá, el citoplasma es este medio como si fuera lo amarillo que hay acá. Eso permite todos los procesos que se dan al interior de la célula. El citoplasma, recuerden que todo está conectado. Si falla la mitocondria, falla el ribosoma. Si falla el ribosoma, pues el núcleo ya no tiene sentido. ¿Listo? Ok, listo. Chicos, necesito que apaguen todos los micrófonos. Por ahí me están diciendo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Stop. Creo que ya no. Listo. Entonces, miremos eh, estas estructuras, cómo se empiezan a relacionar entre sí. ¿Qué otro organelo celular? Listo, ya hablamos de mitocondria, ya hablamos del núcleo, recuerden el núcleo, lo que hace es guardar el ADN, en el caso de nosotros, de nuestras celulitas, lo almacena, los ribosomas, ¿cierto? Están acá pegaditos, son estas bolitas que vemos acá azules y están acá pegadas al núcleo para copiar el material genético y reproducir la célula, ¿listo? ¿Qué otro organelo celular me pueden definir ustedes? Que entiendan, ¿no? Porque si me ponen a escribir palabras raras, pues no van a entender, chicos. Vamos a ver dos importantísimos. Vamos a ver este de acá, que parece como un montón de hileritas arrugaditas acá. ¿Cómo se llamará? Este de acá, que aparece como en azul. ¿Cómo se llamará este que estoy señalando? Listo. Acá me están diciendo retículo endoplasmático. ¿Listo? Fundamental. Retículo endoplasmático. Los vamos a tener de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del retículo endoplasmático rugoso, va a tener una función. Y es rugoso, ¿por qué? Porque tiene estos punticos. ¿Qué son estos punticos? Los ribosomas. Los ribosomas están pegados al retículo endoplasmático rugoso y su función es producir, ¿cierto? Es producir proteínas. Es decir, como los ribosomas están ahí pegados, cuando se reproduce este material genético, ¿cierto? Es ahí donde eh, se empieza a suplir los procesos de la reproducción celular, etcétera. ¿Listo? Acá me dicen, no entendí. A ver, volvamos. Cuando nosotros vemos este organelo que se llama el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Así se llama, retículo endoplasmático rugoso. La función es crear cosas, crear sustancias a partir del ADN, ¿cierto? Las vamos a llamar proteínas. ¿Listo? Con las proteínas se crean muchas cosas, muchachos. Con las proteínas tú puedes crear otra célula, ¿cierto? Puedes crear algunas sustancias químicas para acelerar procesos. ¿Listo? Entonces, ¿quién se encarga de todo eso?
el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. ¿Listo? Seguido de este viene el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Y el retículo endoplasmático liso ya se va a encargar de producir algunos azúcares y algunas grasas. ¿Listo? Entonces va ahí pegadito. Ven, busquemos acá, miremos acá una célula eucariota. Me preguntan acá, profe, ¿se pueden crear medicinas? Claro que sí. Sí, claro, pues eso ya es sabido desde hace muchos años. La medicina lo que hace es, digamos que prevenir o curar alguna enfermedad. Listo. Entonces, acá como ustedes pueden ver, está el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso va a producir o va a crear esas proteínas. ¿Listo? Eh, y el retículo endoplasmático liso va a producir, va a crear grasas y azúcares. ¿Listo? Vamos a tener también el aparato de Golgi. ¿Listo? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Como me habían escrito ahí en el Pinilla y que me escribió, el aparato de Golgi, ¿sí? Eh, es esta partecita de acá, este organelo celular, que va a empaquetar, ojo, va a meter en bolsitas para que salga de la célula lo que produce el retículo endoplasmático rugoso. Entonces volvamos acá, atentos a lo que les voy a decir, ¿listo? Entonces, tenemos en el núcleo el material genético. De ese material genético, el retículo endoplasmático rugoso produce las proteínas y estas proteínas luego van al aparato de Golgi donde son empaquetadas, ¿cierto? Se empaquetan y ahí van saliendo de la célula. Lo que se encarga es de transportarlas y de, digamos, expulsarlas o sacarlas de cierta manera de la célula, ¿listo? Me preguntan acá, ¿cómo se genera el cáncer? El cáncer no es más que una célula que se está reproduciendo y se descontrola en su reproducción y empieza a reproducir muchas células, ¿listo? Es el cáncer, ¿listo? Eh, ya saben, el citoplasma va a ser este medio donde se encuentran los organelos celulares, pero estos no pueden estar ahí suelticos, así como así, sino que necesitan algo que se llama el citoesqueleto, ¿listo? El citoesqueleto lo que va a hacer es darle soporte a la célula, ¿cierto? Para que ésta eh, pueda tener sus organelos dentro y estos, digamos, que no se dispersen por toda la célula, ¿listo? Por eso se llama citoesqueleto, para hacer el sostén de la célula, ¿listo? Acá no está, no lo veo, pero hay un organelo celular muy importante que se llaman los lisosomas. ¿Mm? ¿Qué hacen los lisosomas? Cuando llegan nutrientes a la célula, esta se encarga de volverlos más pequeños, ¿listo? Para que lo puedan aprovechar la mitocondria en el proceso de obtención de energía y otros organelos celulares para hacer sus procesos energéticos, ¿listo? Los lisosomas, digestión, ¿listo? Son como, entre comillas, lo pongo, el estómago de la célula eucariota, ¿listo? El lisosoma es el que se encarga de degradar esa comidita, ¿listo? ¿Qué otro organelo me podrían explicar ustedes? ¿Alguno?
Ah, bueno, muy importante lo que me escriben acá. El cloroplasto. ¿Listo? Pues miremos cómo funciona. Obviamente nosotros no tenemos ese, solo tienen las plantas y algunas bacterias. ¿Listo? Pues miremos. El cloroplasto va a ser un proceso contrario al de la respiración en la mitocondria. ¿Sí? Va a ser un proceso totalmente contrario. ¿Listo? Y ese proceso contrario a la respiración se llama la fotosíntesis. ¿Listo? Acá en esta estructura que estamos viendo en pantalla, le vamos a llamar el cloroplasto. ¿De qué se encarga? Principalmente de qué? ¿Qué es lo que produce? Sí, hace la fotosíntesis, pero la fotosíntesis que produce, chicos, ¿qué se produce en la fotosíntesis, amigos míos? Energía, sí, o sea, un componente energético, pero me siguen diciendo acá Laura Campos, me dice que el alimento, comida, o sea, produce papa, arroz, carne. Ah, listo. Acá creo sí me está diciendo cómo es. Glucosa, ¿listo? Ojo con lo que produce el cloroplasto. Glucosa, ¿listo? Quítense de la cabeza, o sea, es que dice, produce su comida. O sea, produce papa, arroz, cebolla, tomate. No, no. Produce glucosa. Eso es lo importante. Ahora, mientras el cloroplasto crea la glucosa, la mitocondria se encarga de degradarla para ahí sí obtener la energía química que le permite vivir. ¿Listo? ¿Listo? Ahí con el cloroplasto. ¿En dónde está el cloroplasto? El cloroplasto está en plantas y en algunas bacterias que hacen fotosíntesis. Nosotros no la tenemos. Imagínense que nosotros pudiésemos tener cloroplastos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Mm? Si tuviéramos cloroplastos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Se entendieron la pregunta? Si nosotros tuviéramos cloroplastos, ¿qué pasaría con nosotros? Nos salen raíz. Digamos que en el caso hipotético, podemos caminar, pero tenemos cloroplastos. ¿Qué pasaría? Necesitaríamos de la luz. No, recuerden que las plantas no solo necesitan luz solar, sino necesitan luz. Si usted le pone a una planta un bombillo, pues no va a crecer igual que con la luz solar, pero va a tener luz con la que puede hacer el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? Y me dice acá, Parra, muy bien, no tendríamos que comer, porque nosotros comemos para obtener glucosa. Si tuviéramos cloroplastos, a partir de la luz produciríamos esa glucosa, ¿sí? Necesitaríamos era exponernos a alguna fuente de luz para producir esa glucosa que nos permite vivir, ¿listo? Listo. ¿Seríamos verdes? Recuerda que no todas las plantas son verdes, ¿no? No todas las plantas son verdes. Hay plantas de múltiples colores. ¿De qué depende eso? Del tipo de pigmento que tenga para hacer la fotosíntesis. ¿Listo? Bien. Aunque bueno, sí, efectivamente, si nosotros tuviéramos eso, si pudiéramos hacer fotosíntesis, nuestro color no sería el que tenemos actualmente. ¿Listo? Entonces ya les había explicado se los había explicado incluso muy bien. Eh, me dice acá Santiago Ángel.
no tuviéramos sexo. Claro, las plantas se reproducen sexualmente. Las plantas se reproducen sexualmente. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que la reproducción sexual toda es como sucede en los humanos y no es así. Las plantas tienen reproducción sexual y les voy a explicar rápidamente qué es la reproducción sexual. La reproducción sexual es cuando una célula de lo que denominamos hembra se une con una célula de lo que denominamos macho. Entonces, la célula de la hembra se une con la célula del macho y dan origen a un nuevo organismo. Eso es la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, una flor produce el polen, que es donde está la célula masculina, y dentro de otra flor está el ovario, ¿cierto? Que está donde está la célula femenina, y llega una abejita, se unta de polen y lleva ese polen al ovario de la otra planta y logran tener una reproducción sexual, porque se unen las dos celulitas, pero las dos plantas están totalmente lejos, ¿sí? Pero sí sería, sí habría reproducción sexual, ¿listo? ¿Listo? Con las abejas también lo reproducimos. No, nosotros no, pero las plantas sí dependen de la reproducción de las abejas y eso es dinámica. Listo, este ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Esto ya lo habíamos visto, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese organelo? La membrana celular. ¿Listo? Sí, este yo ya lo había explicado, clases anteriores. Claro que sí, y expliqué incluso el tipo de transporte que tiene, transporte activo y transporte pasivo, como lo que yo les acabo de recordar con el colador de la cocina. Esto ya lo habíamos explicado. Esta es la membrana celular. Vamos a ver esta para que ustedes lo relacionen mejor. Es como si yo cogiera un pedacito de el borde de la célula y lo mirara muy grande. Así es como es la membranita de todas las células. Mírese por un momento a su mano y piense en el millón o en los millones, billones, trillones de células que tiene ahí en su mano y cada una de sus células va a tener este, este borde así. Así es el borde de sus células. ¿Qué son estas bolitas y estos palitos? Es grasa, ¿listo? Donde eh, la estructura rechaza el agua, pero también permite el paso del agua, ¿listo? La membrana se puede lograr ver, no así, o sea, por eso tú no vas a encontrar, digamos, el dibujo de, o digamos, la estructura de la membrana diferente, sino que esto es muy pequeñito, lo que tú vas a encontrar es un dibujo, ¿sí? Porque esto es muy pequeño, me dicen acá que sí lo podemos ver con microscopio electrónico, sí podríamos ver alguna estructura, pero es muy pequeñita, entonces, eh, es por eso que nosotros vamos a tener dibujos ahí. Si tuviéramos cloroplastos, tendríamos pigmentación verde respecto a la presencia de clorofila, me dice acá Murillo. Recuerda lo que acabo de decir, eso depende del tipo de pigmento que nosotros tengamos. No todas las plantas son verdes, ojo, no todas las plantas son verdes, ¿sí? Que la mayoría lo son, sí, por supuesto, pero no todas lo son. Entonces eso depende, digamos, de que se especialice. Sigamos con la membranita, ¿listo? Entonces la membrana va a permitir, primero, proteger la célula, ¿cierto? Y segundo, va a permitir que entren y salgan sustancias, ¿cierto? Que salgan sustancias eh, de de la célula, ¿listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. La membrana es la que va a permitir, digamos, el contacto de lo exterior con el interior, ¿sí? Como ustedes se están dando cuenta en este momento, todos estos organelos están conectados entre sí. Si alguno de ellos falla,
falla la célula y muere. ¿Listo? Ahora, hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es que cuando se unen, digamos, una cosa es hablar de la celulita, acá sola, como la vemos, que de por sí ninguna célula del cuerpo, pues, es así como esta, de pronto las células de la piel y eso, pero cuando muchas células se unen, ¿qué van a formar, muchachos? Cuando muchas células se unen, ¿qué forman? Muy bien, tejidos. ¿Listo? No, porque una célula me escriben acá, un ser vivo. No porque la célula en sí misma ya es un ser vivo, ¿sí? O sea, la célula con esta estructura, cuando hablamos de organismos unicelulares, ya es un ser vivo. Pero cuando se unen muchas células y se conectan muchas células del mismo tipo y pueden interactuar entre ellas de cierta manera, eh, lo vamos a llamar un tejido. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos ver un tejido, por ejemplo, ¿quieren ver cómo se ve la piel al microscopio? Así se ve nuestra pielecita. ¿Listo? Estas son las células de nuestra piel. ¿Listo? Entonces miren cómo es que esto se está organizando para que tome esta forma. ¿Sí? Entonces, si empiezan a fallar las células unas por unas, empieza a dañarse el tejido. Profe, porque es como púrpura. No, lo que pasa es que estos tejidos, como les hacen cortes tan delgaditos y nosotros los vemos así solos, serían transparentes. ¿Qué es lo que le hacen? Les ponen una tinción para teñirlos, para que se coloreen y se puedan ver así. ¿Listo? Es por eso que tienen ese color. Ah, mire lo que dice Monroy, tan interesante, profe. O sea que la piel tiene capas. Sí, exactamente. ¿Cierto? Epidermis, que es la parte externa. Después viene la dermis, ¿cierto? Y después tenemos la parte más interna, ¿cierto? De la dermis, se me escapa ahorita el nombre, bueno, llamémosla endodermis, ¿listo? Que es la parte más interna de esta piel, ¿listo? Pues miren, acá está, cómo se conforma la piel. Ahora, ustedes miran acá, en la primera imagen que yo les ponía, había como unas hileritas ahí, acá se alcanzan a ver acá arriba. Estos es la queratina, por ejemplo, en esto es la piel muerta que queda ahí, se pueden formar las uñas, se puede formar el pelo de esto, ¿cierto? Porque hay alimentos que aceleran el tejido. Cuando nos cortamos, me imagino que la recuperación del tejido, dependiendo de las vitaminas que nosotros consumamos, se va a facilitar el proceso de reproducción de las células, ¿listo? Profe, en la piel puede haber más células en la piel, no entiendo. Pues sí, o sea, todo esto son células de piel, mira acá, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, partimos de los organelos celulares y estos conforman las células. Cuando las células se agrupan, forman tejidos. Cuando los tejidos se empiezan a organizar entre ellos, van a formar algo que se llaman los órganos. Y cuando los órganos se organizan entre ellos, forman los sistemas para dar como producto a los seres vivos, pluricelulares o multicelulares como nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta para ya acabar la clase y que no nos tengamos que reconectar en 4 minuticos, muchachos? No. Respondo alguna pregunta, chicos, para dejar hasta acá la clase. Ya la actividad está en Edmodo. Por favor, consúltenla. ¿Cómo se ve una vena en el microscopio? Me preguntan acá. Profe, ¿nosotros tenemos células en los órganos? Obvio sí, porque tenemos tejidos y los tejidos están conformados por eh, células. ¿Listo?
La tarea es muy cortica, un escrito de media página. ¿Listo? El COVID se encarga de que la persona deje de respirar, daña, sí, lo que hace el virus es dañar las células de los pulmones, ¿sí? Eso es lo que hace el virus. Entonces miremos acá. Ah, mira, esta está muy bonita. Ah, espérate a ver qué carga. Entonces miren, así es como se ve una vena. Miren, las arterias son mucho más gruesas, ¿sí? Así se ve una vena y así se ve una arteria. Ah, bueno, ¿cómo se vería un ojo al microscopio? Pues bueno, un ojo ya es muy grande, ¿no? Entonces toca ver es tejidos del ojo. Si quieren, la próxima clase los vamos trabajando porque ya se nos va a ir el tiempo. ¿Listo? La fibrosis quística es parecida al COVID. No, estás confundiendo. O sea, el virus, el COVID, genera fibrosis en el pulmón, es decir, lo daña, ¿cierto? Y no permite, digamos, que se recupere rápidamente. ¿Listo? No voy a habilitar el micrófono, chicos. Si necesitan algo, me lo escriben. Quedan 2 minutos de clase. Entonces, hacer un escrito reflexivo sobre el cuidado del cuerpo. Esa es la tarea, ¿listo? Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de ver hoy, ¿listo? O sea, no necesito que digan, no, es que yo necesito proteger mi cuerpo para ser feliz. No, sino a partir del ribosoma, incluso de estos tejidos que ya estamos viendo acá, ¿cómo es que yo puedo proteger con esa información que yo acabo de obtener hoy? ¿Cómo puedo proteger mi cuerpo? ¿Listo? Esa es la tarea, muchachos. Escrito en media paginita, lo entregan por Edmodo. Edmodo, ¿listo? Ahí ya está, en Edmodo ya está para que lo suban. Y en YouTube, mañana subo el video, ¿listo? Ya, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Estén atentos a sus correos porque creo que van a cambiar los horarios un poco, ¿listo? Creo que se van a definir unos horarios, ¿listo? Bien, muchachos, un abrazo gigante y los quiero mucho. Me escriben acá, profe, ¿cómo se llama el canal? Yo les envié el link por el correo institucional, ¿listo? Por la plataforma del colegio. Entonces se meten ahí en la página del colegio y buscan el correito que yo les envié. Se llama Clases Biología YouTube, así se llama el correito que les envié, ¿listo? Y ahí ya aparece el link para que vean las clases por YouTube. ¿Listo? Bueno, mi gente, sí, el viernes es festivo. Chao, muchachos. Nos vemos. El escrito es del cuidado del cuerpo, lo verá, ¿listo? Ahí en Edmodo aparece cómo lo tienes que entregar, ¿listo? Te metes a Edmodo y ahí ya sale cómo tienes que entregarlo y qué es lo que tienes que hacer. Chao.